Según Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, están desapareciendo los ritos. Y esto genera un cambio, tanto en el humano como en el mundo que nos rodea. Con ritos se refiere a estas acciones repetitivas, simbólicas, que dan sentido al tiempo. Por ejemplo, los rituales religiosos o patrios, los cumpleaños, los gestos de cortesía. En un capítulo de este libro habla también del final de la historia, pero antes te voy a leer algunas de sus frases como para tener una idea más acabada acerca del mundo contemporáneo, en el cual desaparecieron los ritos. Hoy el tiempo es un flujo inconsistente, se desintegra en la mera sucesión de un presente puntual. El tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable. Los rituales dan estabilidad a la vida. Los rituales son, en la vida, lo que en espacio son las cosas. La actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad. Destruye intencionadamente la duración para producir más y para obligar a consumir más. Son las formas rituales las que, como la cortesía, posibilitan no solo un bello trato entre personas, sino también un pulcro y respetuoso manejo de las cosas. En el marco ritual, las cosas no se consumen ni se gastan, sino que se usan. Por eso pueden llegar a hacerse antiguas. Por el contrario, bajo la presión para producir, nosotros nos comportamos con las cosas, es más, con el mundo, consumiendo en lugar de usando. En contrapartida, ellas nos desgastan. Las prácticas rituales se encargan de que tengamos un trato pulcro y sintonicemos bien, no solo con las otras personas, sino también con las cosas. Con ayuda de la misa, los sacerdotes aprenden a manejar pulcramente las cosas, sostener con cuidado el cáliz y la hostia, limpiar pausadamente los recipientes, pasar las hojas del libro, y el resultado del manejo pulcro de las cosas es una jovialidad que da alas al corazón. Así dice Han. Hoy consumimos no solo las cosas, sino también las emociones de las que ellas se revisten. Así es como el consumo de la emoción intensifica la referencia narcisista a sí mismo. A causa de ello, cada vez se pierde más la referencia al mundo que las cosas tendrían que proporcionar. También los valores sirven hoy como objeto del consumo individual. Se convierten en mercancías. Salvar el mundo bebiendo té, dice el eslogan de una empresa de comercio justo. Cambiar el mundo consumiendo. Eso sería el final de la revolución. También los zapatos o la ropa deberían ser veganos. A este paso pronto habrá smartphones veganos. El neoliberalismo explota la moral de muchas maneras. Los valores morales se consumen como signos de distinción. Son apuntados a la cuenta del ego, lo cual hace que aumente la autovaloración. Incrementan la autoestima narcisista. A través de los valores uno no entra en relación con la comunidad, sino que solo se refiere a su propio ego. La modernidad es una época en la que el trabajo gana rápidamente importancia. Cada vez se desconfía más del juego. Eso se refleja también en la filosofía. La dialéctica de Hegel del amo y el esclavo comienza con un combate. Uno que demuestra ser el amo está resuelto a vencer. Pone su vida en juego. El otro, por el contrario, por miedo a la muerte, elude la lucha. No quiere vencer, sino sobrevivir. Se somete al amo y trabaja como siervo para él. Se decide por el trabajo, por la supervivencia y contra el juego a vida o muerte. El amo es un hombre libre porque está dispuesto a poner la vida en juego, mientras que el otro es un trabajador, un siervo. Hegel no toma partido por el amo, sino por el esclavo. No en vano es un filósofo de la modernidad.
Lo que prima para él es el trabajo. El propio pensar es un trabajo. El trabajo forma el espíritu. Hegel es incapaz de entender la libertad del jugador, que desprecia el trabajo y se lo encomienda al esclavo. Siguiendo a Hegel, Marx mantiene el primado del trabajo. El hombre se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida. El hombre tiene historia porque trabaja. En vista del primado marxista del trabajo, cobra especial relevancia la obra de su yerno, Paul Lafargue, El derecho a la pereza. Refutación del derecho al trabajo de 1848. Paul Lafargue, quien cita Byung-Chul Han, fue un periodista, político y teórico revolucionario que nació en Cuba a mediados del 1800 y murió a principios del 1900. Igual gran parte de su vida la pasó en Francia y vivió y se casó con una de las hijas, Laura, de Karl Marx. A partir del contacto con este, elaboró gran parte de sus teorías. En su ensayo El derecho a la pereza, Lafargue propone de una manera irónica una crítica marxista al capitalismo, al sistema capitalista, y dice que la superproducción va a generar huelgas, paros, etc. Y hay que aprovechar, según él, este desarrollo de maquinarias para que cada vez se trabaje menos. Dice un máximo de 3 horas y así aprovechar el tiempo como para el ocio. Bueno, seguimos con Byung-Chul Han. Lafargue comienza evocando al hombre libre de la antigüedad griega. Solo a los esclavos les estaba permitido trabajar. El hombre libre no conocía más que los ejercicios corporales y los juegos de la inteligencia. Los filósofos de la antigüedad enseñaban el desprecio al trabajo como degradación del hombre libre. Cabe recordar que, como dice Han, ocio, schole, para los antiguos griegos no tenía esta visión peyorativa de la actualidad. Justamente, como dice él, enmarcada en esta necesidad de productividad continua. Entonces el ocio se negaría a esto. Bueno, de ahí la palabra negocio. Para los griegos era una condición necesaria para generar sabiduría. Hay un video que hice al respecto en este que es La filosofía, que es de Osvaldo Ardiles y que te va a interesar. Probablemente habla mucho de cómo eran los antiguos filósofos y demás. Seguimos con Han. Lafargue exige reemplazar los derechos humanos, que son urdidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa, por los derechos a la pereza. En su interpretación de la dialéctica del amo y el esclavo, también Kojève eleva el trabajo a la categoría de motor de la historia. Esta educación creadora del hombre mediante el trabajo crea la historia, es decir, el tiempo humano. El trabajo es tiempo. El trabajo forma el espíritu e impulsa la historia. Es el agente exclusivo de la historia concebida como progreso. De este modo, el trabajador se acaba convirtiendo en sujeto único de la historia. El final del trabajo significa el final de la historia. Alexander Kojève nació en Moscú a principios del 1902 y murió en Bruselas. Sin embargo, se lo considera francés. Murió en 1968. Se lo considera francés porque allí vivió gran parte de su vida y desarrolló muchas de sus teorías. Además, tuvo como discípulos a grandes pensadores, por ejemplo, entre ellos a Lacan. Él reelaboró teorías hegelianas, como por ejemplo la que cita Byung-Chul Han, del amo y el esclavo. La primera noción que Kojève elabora de la posthistoria es el American Way of Life, o estilo de vida americano. La posthistoria se caracteriza por el regreso del hombre a la animalidad, el final del tiempo humano o de la historia, es decir,
la aniquilación del hombre. Significa el cese de la acción. Lo cual quiere decir, en términos prácticos, la desaparición de las guerras y de las revoluciones sangrientas. Para Kojève, el fin de la historia, como el fin de las ideologías, se daba a partir de la Revolución Francesa y del imperio de Napoleón. A partir de allí no habría necesidad de luchas violentas para que se estableciera la supremacía de la igualdad de derechos. Esta idea germinó en Francis Fukuyama, un autor que estuvo muy de moda en los años 90, estadounidense, que hablaba también del fin de la historia. De hecho, uno de sus libros se llama así. Y él concebía que el capitalismo era el fin de la historia a partir de la caída del comunismo, y que demostró que como sistema era el único en el cual se podía llegar a dar esta igualdad de clases, por ejemplo en Estados Unidos. Retomamos ahora a Byung-Chul Han. Y siguiendo la teoría del fin de la historia, Han dice que implica también la desaparición de la filosofía, pues si el hombre mismo ya no cambia esencialmente, ya no hay razón para cambiar los principios que están en la base de su conocimiento del mundo y de sí mismo. Pero todo lo demás podrá mantenerse indefinidamente: el arte, el amor, el juego, etc. Pero tras su viaje a Japón, Kojève pasa a imaginarse el final de la historia de forma muy distinta. El final de la historia se ubica en un Japón totalmente determinado por los rituales, que se opone radicalmente al American Way of Life. Allí, el hombre no lleva una vida animal, sino una vida ritual. En lugar de arriesgar la vida en el combate, los japoneses la han preservado en lo ceremonial. Cada uno está en condiciones de vivir conforme a valores totalmente formalizados, que prescinden de todo contenido humano en sentido histórico. La sociedad post-histórica lleva aparejada una estetización sin escrúpulos. Nietzsche diría que no está animada por la voluntad de verdad, sino por la voluntad de apariencia. Donde el hombre histórico hablaba de verdadero y falso, Nietzsche ya solo ve grados de la apariencia. Y a diferencia de Kojève o del mismo Fukuyama, Byung-Chul Han plantea un final de la historia, por decirlo de alguna manera, o que nos estamos encaminando hacia una superficialidad, donde prima lo estético. Esta sociedad en la cual desaparecieron los rituales genera esta especie de vacío existencial y una necesidad de productividad. Producir incluso para no pensar, para callar las ideas. ¿Cuántos harán eso en este momento, no? Necesidad de ocuparse para no pensar. Este es un signo de la sociedad actual. Por eso es que a Byung-Chul Han lo leen tanto gente interesada con la filosofía actual, o sea, el análisis del entorno de hoy, como también gente involucrada con la psicología, por ejemplo, porque ahonda en ciertos temas que tienen que ver con esta concepción del humano en medio de una sociedad que lo impulsa a aislarse, a un vacío, a una comunicación que no comunica, a esta desaparición de los rituales, a no tener nada en qué aferrarse. Y propone un parar la pelota, el decir, así como humanos no nos encaminamos hacia algo positivo. Por lo menos así lo deja en claro Byung-Chul Han con este libro, El fin de los rituales. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de darle like y de suscribirte. Chao, gracias.